seguimos con el doctor Gabriel Bustamante, el subdirector general de la Unidad de Restitución de Tierras. Bienvenido, buenas tardes. Bien, ya a esta hora yo quiero hacer una reflexión sobre el informe, pero arrancando con el fondo, ¿qué es construir paz? Y me voy a remitir a la Constitución de 1991 porque la Constitución, además de ser norma de normas, es un tratado de paz que cerró las negociaciones con los grupos insurgentes a finales de los años 80. Y la Constitución del 91 nos dijo que la paz, en el fondo, en el alma de la constituyente, era la consolidación del Estado social de derecho. Y cuando vamos a ver el alma de la constituyente, la definición de Estado social de derecho es la justicia social. Segundo, ¿qué es buscar paz? Veamos qué dice el Acuerdo Final de Paz de La Habana del 2016. Cuando leemos el acuerdo nos dice: el tránsito hacia la paz es la llegada a un Estado con justicia social. Y no hay sector, no hay población, no hay zona donde más injusticia social, donde más abandono del Estado, donde más pobreza y donde más violencia hay que en la zona rural. Por eso la importancia del acuerdo de paz y la importancia de ejercicios de estos para ver cómo vamos en esa deuda histórica que tenemos con el campo colombiano. 3 cifras nomás: el 48% de la población rural vive bajo condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Solamente el 1% de los jóvenes rurales tiene acceso a una universidad, en un mundo donde hoy la equidad, la igualdad se logra gracias a la educación. Y tercero, lo que nos dijo el Ministerio de Salud es de la mayor gravedad. 617 municipios de este país no tienen ni siquiera un puesto de salud en sus zonas rurales. Y eso yo lo comprobé cuando estuve en esta Defensoría del Pueblo haciendo las visitas a las zonas campamentarias cuando inició el proceso de paz. Porque una de las quejas de las comunidades más recurrentes, recuerdo haber ido a la vereda Layé en La Macarena, es que no tenían carretera, no tenían puesto de salud, y una persona que sufriera en ese momento de algún incidente tenía que ir por trochas 3 o 4 horas hasta un puesto de salud en La Macarena. Y al preguntarles quién los atendía, de forma categórica dijeron: nos atendía la enfermera de las FARC, y ahora que hay proceso de paz no nos atiende nadie. Y esa es la realidad que tenemos que cambiar con todo este proceso que estamos haciendo. Por eso hay que destacar que en materia de educación, el Ministerio de Educación en este gobierno está haciendo todos los esfuerzos para la inclusión de los campesinos, entre otras medidas con la matrícula cero. Por eso tenemos que destacar que no podemos hablar de paz sin la reforma a la salud, porque haber entregado las reformas a la salud a los negocios fue lo que hizo que todas estas entidades privadas abandonaran el campo colombiano a su suerte y el Estado con ellas. Porque en la reforma a la salud estamos hablando que para poder medio llevar algo de salud tenemos que construir 2.800 CAPS, 2.800 puestos de salud, con 2.800 equipos interdisciplinarios para poder cubrir lo que hoy tenemos en el campo, que es un abandono total. Y en materia de restitución de tierras, ¿qué es lo que me toca? Es que yo recuerdo muy bien la discusión cuando estábamos en la Comisión de Seguimiento de la Política Pública frente al desplazamiento forzado. En ese momento lanzamos la cifra de que se habían robado 6 millones de hectáreas y pusieron el grito en el cielo y nos señalaron de mentirosos. ¿Hoy cuántos tenemos, doctora? 15 millones de hectáreas registradas. 15 millones, de las cuales 10 millones pertenecen a pueblos étnicos. Y también recuerdo la conversación con el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, cuando le fuimos a hablar de la problemática del despojo de los pueblos indígenas y afrodescendientes. ¿Qué nos dijo el doctor Juan Camilo? Eso es imposible, dijo, porque los territorios indígenas y afrodescendientes colectivos están protegidos constitucionalmente, no se pueden vender, son inembargables, son imprescriptibles. Le dijimos: doctor Juan Camilo, a pesar de la Constitución, se los robaron, pero lo más grave no es que se los robaran. Funcionarios públicos del Estado legalizaron el despojo en oficinas de instrumentos públicos y en el mismo Ministerio de Agricultura. Y por eso el doctor Juan Camilo lo primero que tuvo que hacer fue un plan de choque para depurar a sus propios funcionarios del robo
de las tierras a los indígenas y a los afrodescendientes. Por eso el informe del defensor lo recibimos en la unidad de restitución de tierras con agrado respecto a lo que nos reconoce, que nos ha reconocido el defensor algo que es contundente. En este gobierno logramos en año y medio quitar las barreras de acceso para que los campesinos pudieran reclamar su tierra. ¿Cuál es el resultado hoy? Que en año y medio llevamos el 50% de las tierras que hemos registrado, en año y medio. Segunda cosa que nos reconoce, aquí está el doctor Merchant, todos los planes y programas que estamos haciendo. En materia de restitución de derechos étnicos, en un trabajo mancomunado con los jueces y los tribunales, hemos logrado, y con una inversión muy importante del gobierno nacional, abrir nuevos juzgados de tierra, especialmente de restitución colectiva étnica. Estamos en este momento trabajando con la Agencia Nacional de Tierra para hacer reparación temprana, o sea, a todos esos campesinos víctimas y además a los terceros, a los segundos ocupantes, víctimas también campesinos, poderlos entregar su tierra antes de que salga la sentencia vía la reforma agraria en un esfuerzo mancomunado con la ANT. Y tenemos ya por último un trabajo con la Defensoría muy importante. Aquí hacemos trabajo de orientación con la delegada de víctimas, aquí hacemos trabajo de representación judicial con la dirección precisamente de Defensoría Pública, obviamente el trabajo que hacemos con el doctor Merchant, que es supremamente importante. Tenemos trabajo con promoción y divulgación precisamente para toda la capacitación en esta legislación que es muy activa, muy cambiante, y precisamente vamos a relanzar las relaciones con la Defensoría para garantizar los derechos de todas las personas que tienen que ver con los procesos de restitución de tierras. Termino simplemente también anotando que estamos en este momento en un proceso de adecuar la restitución de tierras para fortalecer la protección del medio ambiente. Yo creo que, y con esto termino, los recientes incendios de los cerros, huracanes que nunca hemos tenido como el Iota, las inundaciones cada vez más graves que sufre este país, y teniendo en cuenta lo que ha advertido el presidente Petro sobre calentamiento global. El año pasado fue el año más caliente desde que se tienen registros y este año se prevé que va a ser mucho peor. Por eso hay un imperativo de que todas las instituciones del Estado nos empeñemos en proteger a la naturaleza, al territorio. Inclusive, defensor Merchant, yo aquí hago una propuesta que muy pronto esta defensoría sea la Defensoría del Pueblo y de la naturaleza. Muchas gracias.